de Dios. Ahí va. Mientras que nos vamos acomodando ahí atrás. En esta semana orando al Señor y pidiéndole la dirección, qué es lo que Él quería que comparta en esta noche. Él me llevaba a hablar y a enseñar algo que ya hemos enseñado, que ya hemos estado predicando, estuvimos enseñando y desarrollando en profundidad. No solo yo lo he enseñado y lo estuvimos predicando, sino que la pastora también estuvo hablando acerca de esto. Creo que algunos de los líderes también en un momento estuvieron predicando. Y mi pregunta es, medio que peleaba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué tengo que volver a hablar de algo que ya enseñamos, algo que ya estuvimos predicando? Y una de las cosas que el Señor me decía en medio de ese momento de oración fuerte con Dios es, muchos han sido oidores, pero pocos hacedores. Muchos hasta han sido tocados por el Espíritu Santo esas noches donde se ha hablado acerca de esto. Yo he bajado un mensaje, he hablado en mi iglesia, muchos han sido tocados hasta por el Espíritu de Dios, pero salieron del templo, comenzaron el día lunes y no fueron hacedores de lo que aprendieron y de lo que escucharon. Y yo decía, Señor, pero tengo que volver a hablar, mira. Y el Señor comenzó a mostrarme diferentes rostros de personas y diferentes familias. Y me decía, ¿cómo hoy los ves espiritualmente? ¿Cómo hoy ves sus vidas espirituales? ¿Cómo ves sus hogares? ¿Cómo ves sus matrimonios? ¿Cómo ves sus finanzas? Y tragué saliva. Por eso quiero que vuelvas a hablar lo mismo. ¿Está bien, Señor? Vamos a hablar otra vez. Y para los que toman apuntes en esta noche, vas a notar título de lo que vamos a compartir: armas poderosas y eficaces. Armas poderosas y eficaces. Decí conmigo, armas poderosas y eficaces. Gloria a Dios. Y vamos a Mateo. Voy a pedir que alguien me traiga agüita. O puedo usar esta, ¿no? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra de Dios a modo de introducción: pero este género, ¿qué dice ahí? No sale sino ¿con qué? Ayuno y oración. Otra versión dice oración y ayuno. Estamos hoy ante tiempos muy difíciles. ¿Cuántos dicen amén a esto? No es que queremos hablar negativamente, pero sí tenemos que ver la realidad como hijos de Dios. Estamos en tiempos difíciles. La misma palabra de Dios nos habla, tanto en los profetas mayores como en los evangelios. Jesucristo mismo nos advirtió cómo iban a ser los últimos tiempos. Como el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones también nos habla cómo van a ser los últimos tiempos. Hoy estamos ante tiempos difíciles. Y la palabra de Dios dice que van a seguir siendo aún cada vez más difíciles. Pero hay algo que no podemos olvidar. Y se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios. Mientras que está buscando el libro de Efesios, ¿cuántos están pasando momentos difíciles? Levante su mano. Momentos económicos difíciles. Momentos tal vez matrimoniales difíciles. Familiares, con tus hijos, tal vez madres que están sufriendo porque sus hijos están teniendo malas juntas, o están muy rebeldes, o comenzaron a consumir y están sufriendo esas madres, esos padres. Son momentos duros donde vemos que la sociedad está completamente corrompida. Es tremendo escuchar el noticiero o ver lo que está sucediendo en cualquier ciudad de este mundo. Ahora, Efesios capítulo 6, verso 12, declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algo que no podemos olvidar los hijos de Dios. Todos nosotros leímos este versículo más de 10 veces, como mínimo, ¿sí o no?
Muchos conocemos esta palabra, pero pocos tenemos en conciencia cuando comienzan a suceder cosas en nuestro hogar. Tu lucha no es contra tu esposo, que ya no lo aguantas más, ni aguantas actitudes. Tu lucha no es contra tu esposo. Tu lucha no es contra tu esposa porque pega el arroz y lo deja todo quemado. No, tu lucha no es contra tu esposa. Tu lucha no es contra tus hijos, que hoy tal vez están siendo rebeldes y le hablaste una y le hablaste dos y cada vez están peor. Tu lucha no es con la economía de esta nación. Tu lucha no es con el despido que hay en tantas fábricas, empresas y demás. Tu lucha y mi lucha es espiritual. Decí conmigo, mi lucha es espiritual. No podemos olvidar esto, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Voy a pedir que nadie se distraiga. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, nuestra lucha tenemos que entender que es netamente espiritual. Anota una frase que te va a ayudar mucho. Anota, todo lo que sucede en lo natural, todo lo que sucede en lo natural, primero sucedió en el ámbito sobrenatural. Todo lo que pasa, todo lo que te alcanza en tu ámbito natural, la enfermedad que alcanzó tal vez a un ser querido, el robo que tal vez alcanzó a tu vida o a algún familiar, todo lo que pasa en lo natural primero pasó en lo sobrenatural. Por eso la palabra de Dios nos dice, nuestra lucha, hombres y mujeres, no es natural, es espiritual. Por eso también el Padre nos ha dotado de armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Leemos juntos y dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, que estamos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, profetizado está, escrito está que la cosa se va a poner cada vez peor. También la palabra de Dios nos dice, no se agarren con la vecina que les tira la basura, no es su lucha contra ella, es espiritual. Y no solo la palabra de Dios nos advierte que la lucha es espiritual, sino que también la palabra de Dios nos dice que nuestro Padre Celestial nos dejó armas espirituales. Y esas armas son, como dice ahí, poderosas en Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? El mega archi super enemigo del mundo entero, Satanás, ya está vencido. Decí conmigo, Satanás está vencido. Tu enemigo está vencido. Quien libra luchas todos los santos días, hora tras hora, minuto tras minuto, está vencido. Pero ahora que tomes esa victoria va a depender de vos y de mí. Que no tengamos una mentalidad carnal y pensemos, como muchos dicen, qué mala suerte que tengo. Qué mala suerte. El Hijo de Dios no depende de la mala suerte. Estamos expuestos continuamente a una batalla continua espiritual. Cuando de golpe comienzan a salir cosas a la luz en un matrimonio, y uno de los dos termina siendo lastimado al descubrir tal vez infidelidades, engaños. Esa lucha no es solo natural, es espiritual. Hay espíritus inmundos que están atacando, y sobre todo en este último tiempo, a los hijos de Dios. Déjame decirte algo. Hoy se ha duplicado o triplicado la oposición diabólica sobre los hijos de Dios. Hoy se ha duplicado o triplicado o cuatriplicado la oposición demoníaca sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se puede
percibir en las regiones celestes que Cristo Jesús vuelve. Hay una revolución en los aires, porque se percibe en las regiones celestes que Cristo Jesús está de vuelta a buscar a su iglesia. Por eso Satanás está trabajando tan duro en contra de tu vida, en contra de tu economía, en contra de tu matrimonio, en contra de tus sueños. El diablo se levanta para querer frenar, oponerse a bendiciones que Dios quiere soltar sobre tu vida. Lo triste es que muchos de nosotros por ahí comenzamos a orar. Oramos una vez, Dios tal vez no contesta, pero ya bajamos los brazos, nos desanimamos y decimos, Dios al final no me contesta. Y al final, ¿qué pasó? Y tanto que hay que orar. ¡Ey, no! Este es un tiempo donde hay una gran oposición espiritual. Satanás va a trabajar muy duro para que reniegues de tu Dios, para que dejes de creer en tu Dios. Satanás va a trabajar muy duro y se va a oponer a tu madurez espiritual. Satanás se va a oponer y va a haber oposición a que tomes decisiones radicales por Cristo. Satanás va a trabajar muy duro en contra de tu santidad. Hay un ejército diabólico que trabaja noche y día en contra de familias que están en Cristo. Por eso muchos de ustedes están siendo muy atacados por el diablo. ¿Cuántos están siendo atacados? En muchas áreas. Es por esto, iglesia del Señor, que debemos de despertar. Decirle que tenés al lado, la iglesia de Cristo tiene que despertar. Decir, la iglesia de Cristo tiene que despertar. Y al que está al otro lado, decirle, vos tenés que despertar, porque vos sos la iglesia de Cristo. Mira lo que declara, lo que recién leímos. Las armas que Dios nos ha dejado son poderosas en Dios para destrucción de fuerzas demoníacas. Cuando volvía otra vez a repasar todo esto, decía, pero Señor, esto ya lo sabe todo el mundo. Sí, pero no lo aplica. Hay gente que tiene áreas de su vida completamente estancada hace meses y años. Hay gente que tienen victorias retenidas por la oposición diabólica y nadie se levanta a desatar guerra en contra de las tinieblas. A veces como pastores, no somos pastores ausentes, somos pastores que estamos con cada uno de ustedes y conocemos. Y de alguna u otra manera conocemos lo que ustedes están viviendo, o muchos. Y a veces nos desespera ver cómo el diablo es tan sutil y ciega y ata y adormece a muchos. Y los mantiene como dormidos, paralizados y no reaccionan. El diablo le pega una piña por acá, el diablo le pega por acá, le pega otra piña por allá. Le comienza a saquear su casa. El diablo comienza a robarle su familia entera y no reaccionan. Y ven cómo el diablo le pega acá, le pega allá. Tomó a sus hijos, tomó su economía, tocó su salud, tocó a algún integrante de la familia y no reacciona. Y al contrario, en vez de pararse en la autoridad de Dios, se desanima y empieza a dudar y empieza a bajar sus brazos. En vez de fortalecerse y comenzar a clamar, comenzar a interceder, comenzar a desatar guerra, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, Cristo viene. Y hay una revolución en los aires. Yo no puedo estar llorando por los rincones, por lo que hoy estoy pasando. Tengo que levantarme en el poder del Espíritu Santo y desatar guerra espiritual. Y pelear por mi familia. Pelear por mi matrimonio, pelear por mi sanidad, pelear por mis seres queridos, enfurecerme contra el infierno, enfurecerme contra el diablo y levantarme con el poder del Espíritu Santo y desatar guerra espiritual. Así sea que me tenga que levantar a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, así sea que tenga que entrar en 10 días de ayuno, 15 días, 20, 21. Pero es tiempo de levantarse.
Es tiempo de tomar la autoridad de Dios y comenzarse a entrenar para los días que se vienen. ¿Cuántos dicen amén? Está aumentando la oposición diabólica en contra de tu avanzar en Dios. Recién lo decíamos, avanzar de tu fe. El diablo no va a querer que tu fe crezca. El diablo no va a querer que te santifiques. El diablo no va a querer que madures espiritualmente. Satanás sabe que está llegando su final, que le queda poco tiempo. Es por eso que trabaja duro para hacer que renuncies a tu fe, para que tropieces una y otra vez. Trabaja duro para que desistas de tu fe, que reniegues de tu Dios, que dudes de tu Dios y que vivas una vida tibia espiritualmente. Hay gente que ni siquiera ora ni por los alimentos y llega de un domingo a otro arrastrándose. Y claro, ¿por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y Satanás con toda su fuerza y furia está destruyendo, no a la gente de allá afuera, porque ya está toda atada a los hijos de Dios. Satanás trabaja duro para que renuncies a tu fe. Hoy el mundo entero está siendo atacado. Hay un espíritu inmundo, hay 3 espíritus inmundos que se están moviendo en el mundo entero. Si querés anotarlo. Hay 3 espíritus inmundos que están operando en los aires en el mundo entero. Número 1 es un espíritu, un principado de incredulidad. Hay un principado en el mundo entero por el tiempo espiritual que estamos viviendo. Cristo Jesús viene. Hay un espíritu de incredulidad. Muchos, y para poder darnos cuenta, yo estoy diciendo que Cristo viene y algunos se me está durmiendo. Otro está diciendo, por eso lo escuché 500 veces. Eso es incredulidad. El saber que el retorno de Cristo está cerca tiene que estremecer nuestro interior. Tiene que sacudirnos. Algunos ya ni los mueve saber que Cristo viene. Se hablan de las señales. Hoy podemos ver en el mundo entero que todo está cumplido. Se cumplió. Y así todo muchos siguen durmiendo espiritualmente. Así todo muchos están jugando con el pecado. Así todo muchos que asisten a los templos no se deciden en rendir su vida a Cristo. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Hay un espíritu inmundo de incredulidad que endureció el corazón a la verdad de Cristo. Hay un espíritu inmundo que opera sobre gente, no solo de ahí afuera, gente cristiana, que no puede acceder a la revelación de lo que anuncia la palabra de Dios. No impacta su espíritu, no lo moviliza, porque hay incredulidad. No, ¿qué va a venir el Señor? No, eso nos dicen para que nos asustemos y congreguemos. Ay, Señor. No, eso el Señor lo permite y manda mensajeros para que la iglesia se prepare. La misma palabra de Dios dice, muchos van a tener su venida por tardanza. Muchos van a decir, no, falta mucho. Eso lo vienen diciendo hace rato. La misma palabra de Dios ya está profetizando de que va a haber gente así. Pero oro a Dios para que ninguno de ustedes sean esa clase de gente. Oro a Dios para que ninguno de nosotros seamos esa clase de gente que tenga en poco el regreso de Cristo, que tenga por retrasada la venida del Señor, sino que realmente nos preparemos con temor, con amor, con pasión en nuestro corazón. El Señor nos movió antes de finalizar el año, preparar 3 días especiales justamente con este lema. Hoy la pastora estaba diciendo, preparándonos para el regreso de Cristo. Ay, mi hermano. La otra vez hablábamos con la pastora hablamos mucho. Cada vez que vamos, nos pasamos más nuestra vida arriba del auto, yendo para un lado para el otro, que en casa, ¿no? Ya tenemos la forma del asiento de la butaca del auto. Bueno, aparte. Y veníamos charlando y veníamos diciendo lo que nos preocupa, ver la condición de la iglesia de Cristo. La condición espiritual. Y tal vez la falta de conocimiento de lo que se avecina.
La falta de conocimiento de lo que se viene. El ver que no hay reacción. El ver de que muy pocos son los que se suman a buscar a Dios de todo corazón. Que comienzan a tomar decisiones radicales. Que comienzan a prepararse. Hay un grupo que lo hace, pero hay otro gran grupo que mira de lejos y posterga. Número 1, dijimos entonces, un espíritu de incredulidad. Número 2, un espíritu de inmoralidad sexual. En los últimos tiempos, en este tiempo, y lo podemos ver, cómo opera este principado de inmoralidad sexual. Lo vemos en el aumento del homosexualismo, en el aumento del lesbianismo. Lo vemos en las filosofías que hoy están surgiendo. Lo vemos en la cantidad de abusos, incestos y cantidad de desórdenes que hoy se ven en el mundo continuamente. Es noticia lo que hoy está sucediendo. Hay un principado de inmoralidad sexual que está operando sobre las generaciones para mantenerlas cautivas, lejos de su salvación. Y número 3, un espíritu inmundo de confusión. En los últimos tiempos, este espíritu está operando. Hay mucha confusión en la gente. Hay mucha confusión ahí afuera. No se sabe para dónde ir. Y no solo está ahí afuera este espíritu inmundo operando, sino que en la iglesia de Cristo muchos están confundidos. Vamos a avanzar. Es por esto que la iglesia de Cristo debe de despertar, debe de salir de la pasividad, del sueño espiritual, de la tibieza, y necesita renunciar a una mentalidad de esperar que otro haga lo que yo tengo que hacer. Esta mentalidad está muy instalada en la cultura cristiana. Esperar que otro ore, que otro haga lo que yo tengo que hacer. Que otro ore por mi matrimonio, que otro ayune por mi economía, que otro pague el precio por la unción, yo no. Que otro haga, que otro se consagre, yo no. Yo todavía voy a seguir a medias tintas. Que otro haga lo que a mí me corresponde. Esta mentalidad se incorporó en la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo debe de renunciar a esto. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es tremendo. Pero muchos tenemos esa mentalidad, que otro ayune para que yo sea libre de ataduras, que otro ore, que otro se consagre. ¡Ey! El Señor te está llamando a vos. Él te dotó de autoridad, de poder, de armas poderosas en contra del reino de las tinieblas. No esperes que otro haga lo que tú tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Los ataques del enemigo se vuelven más severos contra los hijos de Dios. Él está dando ataques precisos en los matrimonios, en las finanzas, en la salud, en los hijos y a nosotros mismos. ¿Por qué? Volvemos otra vez a Mateo 17:21, lo leímos hoy. Y dice, porque este género no sale sino con ayuno y oración. ¿No te pasó que oraste por algo específico y no tuviste los resultados que estabas esperando? ¿Les pasó alguna vez? Son todos acá profetas ungidos, que gloria a Dios. ¿No te pasó que oraste por algo específico que Dios haga y no viste los resultados que estabas esperando? ¿A cuánto le pasó esto alguna vez? ¿Saben por qué? Porque hay situaciones, casos específicos donde no alcanza con una simple oración. Se necesita desatar guerra espiritual, porque la oposición diabólica es grande. Hay casos, hay situaciones en nuestra vida, ataduras que tal vez tenga un esposo, ataduras que tal vez tenga una esposa, maldiciones generacionales y tantas cosas
que no alcanza solo con una simple oración y un deseo de ser libre. No, hay que doblar la guerra espiritual. Por eso a veces no vemos resultados y nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios no oye mi oración? Es que hay una nube diabólica oponiéndose. Hay demonios generacionales que ya tomaron esa familia y no se van a ir fácilmente. Alguien se tiene que levantar en guerra espiritual, en autoridad de Dios, clamando en ayuno y oración, desatando guerra para que toda atadura se rompa, para que toda situación se revierta. A veces no alcanza con una oración fría, bostezada, y un simple deseo que quisiera que las cosas cambiaran en mi matrimonio. No, es necesario a veces desatar guerra espiritual fuerte. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera de contraatacar las fuerzas demoníacas que se levantan contra nuestras vidas. Es necesario ayunar, humillarnos a Dios hasta que todo ataque del maligno sea deshecho y cadenas, ataduras se rompan en nuestras vidas. Hay algo para tener en cuenta. Los demonios son diferentes en cuanto a su maldad. Hay diversidad de rangos. Recién lo leímos y supimos que había principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Hay demonios que son más fuertes que otros, más perversos que otros, más inmundos, más tercos. Existen diferentes rangos de capacidad de inteligencia y poder demoníaco. Por eso a veces una simple oración con casi nada de fe no mueve las fuerzas demoníacas que quieren destruir y se han levantado en contra de tu familia, en contra de tu vida, en contra de tu economía. Voy a pedir que todo el mundo respete la palabra de Dios. Nadie esté hablando, por favor. Ahora, cuanto más tiempo un espíritu inmundo ha estado en una familia o una vida para destrucción, sean espíritus de vicio, de adulterio, de perversidad, de fornicación, de miseria, de enfermedades generacionales, de violencia o pobreza, más difícil será remover ese espíritu inmundo, porque sus raíces ya son profundas. Es por eso que se necesita desatar guerra espiritual. Hay espíritus inmundos de vicio, de alcoholismo, que por ahí oraste 1 o 2 veces y esa atadura siguió firme y siguió ahí. Hay espíritus inmundos de adulterio, de fornicación, de lascivia, que si no se desata guerra espiritual, esos demonios que tal vez tienen años en una persona operando, no sueltan. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hoy es triste ver en esta casa, ¿cuántos saben que ayunamos 1 semana al mes? ¿Cuántos saben? Amén. Decirle que tenés al lado, entonces tenés que venir. Decirle, entonces tenés que venir si lo sabes. Ahora, es triste ver que son los menos los que ayunan y los que oran. ¿Y saben qué es lo más triste? Que los que más atados están por el diablo, los que más el diablo está destruyendo su familia, son los que menos oran y los que menos ayunan. Son los que menos se levantan en guerra espiritual y utilizan el poder de Dios para deshacer toda obra de las tinieblas. Esperan que otro ore, esperan que otro le haga sanidad, esperan que otro le haga liberación, pero ellos no pagan el precio. Pero ellos no entran en guerra espiritual, ellos no se consagran, ellos no toman decisiones radicales. Es fácil esperar que otro haga, pero puede venir otro a hacerte liberación, pero como tu vida no cambia, su espíritu inmundo vuelven a entrar. Y vuelven 7 veces peores y más destructivos que antes. La iglesia de Cristo debe de despertar, debe de salir de la pasividad, del sueño, del letargo. La iglesia de Cristo tiene que despertar. Con toda la furia el diablo está destruyendo. Si nosotros somos embajadores de un reino inconmovible,
dotados de poder y autoridad para deshacer las obras de iniquidad, de maldad. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no reaccionamos? Este es tu tiempo. Decirle que tenés al lado: este es tu tiempo. Este es tu tiempo de levantarte en el poder del Espíritu Santo. No tengas vergüenza de decirle: este es tu tiempo, hermano, de levantarte en el poder del Espíritu Santo. Este es tu tiempo de levantarte en guerra espiritual y pelear por tus victorias. ¿Cuántos dicen amén? Demonios como rebelión, orgullo, brujería, hechicería, pobreza, vicios, escasez, perversión sexual, abuso, solo pueden salir con un alto nivel de fe. ¿Escuchaste? Espíritus inmundos, vuelvo a repetir, como rebelión, orgullo, brujería, hechicería, pobreza, vicios, escasez, perversión sexual, abusos, solo pueden salir con un alto nivel de fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? Aunque sea profetizar, mira, levanta tu mano ahí. Amén, yo tengo fe. Aleluya. Volvete Palito Ortega un ratito ahí. Es necesario que la iglesia de Cristo en este tiempo haga crecer su fe, desarrolle su fe, porque es clave para desatar guerra espiritual. Es clave para que pelees por tu victoria. Podés estar 5 horas orando, pero si no hay fe en tu corazón, nada va a suceder. No hay autoridad. Si hay algo que los demonios pueden percibir ante la oración de alguien, pueden olfatear primeramente si esa persona tiene y está ungida por el Espíritu Santo. Luego va a olfatear y va a ver qué grado de fe tiene este que me está echando. A ver qué grado de fe. No, este no tiene olor a fe. Este no está creyendo. Yo no me voy nada. Yo no suelto esta vida. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo justamente lo que acabamos de leer? Mateo 17, del 14 al 21. No lo vamos a leer. Pero lo que había sucedido en ese momento era que los discípulos se encuentran con un muchacho lunático, ¿se acuerdan? Un joven lunático que estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo, estaba endemoniado. Ahora los discípulos van a hacerle liberación. ¿Y qué pasó con el endemoniado? ¿Fue libre? ¿Alguien lee la palabra de Dios en este lugar? ¿Saben qué pasó? Ay, Jesús mío, hay que leer la palabra. No fue libre. Los discípulos oraron por este hombre, ordenaron al espíritu inmundo que lo suelte y no fue libre. Entonces el padre, desesperado, buscando la sanidad de ese hijo, como todo padre que ama a su hijo, va a Jesús y le dice: Jesús, le dije a tus discípulos que lo hagan libre, pero no pudieron ser libres. ¿Podés hacer libre a mi hijo? Entonces Jesús se enoja en gran manera y reprocha a los discípulos, ¿qué cosa? Su falta de fe. Vamos a leerlo. 17:20. Los discípulos le preguntan, los llevan aparte a Jesús, después que Jesús se enoja con ellos y le dice, los lleva aparte y le preguntan: Maestro, ¿por qué no pudimos hacer libre a este hombre? Todo preocupado, imagínate, los discípulos. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca, ¿qué? Fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué? Imposible. Y nada será imposible si tuviera fe como un grano de mostaza. Ahora, ¿qué nos está enseñando? Que para deshacer las obras de las tinieblas es necesario tener un alto nivel de fe en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? La incredulidad nos impide lidiar con las fuerzas demoníacas que se levantan contra nosotros. Se necesita fe para desalojar al enemigo de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de un barrio, de la economía, de una ciudad entera. Se necesita fe.
Hay familiares que necesitan que libremos batalla por ellos para que sean salvos. ¿Cuántos tienen familiares que no se han vuelto a Cristo todavía? Y que tal vez están atados a la brujería, a la hechicería. Tal vez tenés familiares que están atados al umbandismo, al quimbanda, a la magia negra, roja, amarilla. Y vos decís, ¡ay! Pobres. Y oraste. Es necesario, mi hermano, que desates guerra espiritual por ellos. No una simple oración cuando estás comiendo y te acordaste, ¡ay, bendice a mi familia! No. Es necesario desatar fuerte guerra espiritual. Escuchaba estos días el testimonio de un ex satanista, un brujo, que trabajaba con magias diabólicas bien elevadas. Un brujo famoso en Latinoamérica. Hoy es pastor. Y él estaba dando justamente un estudio acerca de la importancia del ayuno y la oración. Y él decía, si la iglesia de Cristo supiera lo importante que es la oración, y que se vuelvan y sean hombres y mujeres de oración y de ayuno. ¿Sabes por qué? Estaban haciendo un reportaje y él comienza a decir, porque yo siendo brujo, movilizando entidades diabólicas de alto rango, yo sabía que había gente que yo no me podía meter. Yo sabía que había hombres y mujeres que yo no podía tocar. ¿Cuál era su característica? Eran hombres de oración y de ayuno. Era gente consagrada para Dios. Él decía, la gente de oración me arruinaba mis trabajos. Yo iba a atar a barrios enteros, a entregarlos, a hacer encargues espirituales, a atarlos manzana por manzana. Pero había gente, había un grupo de personas que me arruinaba los trabajos. ¿Saben quiénes eran? Los intercesores que clamaban por la salvación de ese barrio. Aquellos guerreros que clamaban y desataban guerra por salvación de barrios enteros. ¿Dónde están los intercesores aquí? Levante su mano los intercesores. El Señor les ha dejado una tarea tremenda sobre ustedes. Y hasta muchos han tenido en poco la tarea que tienen. Pero es tremendo lo que Dios va a hacer en este último tiempo a través de sus vidas. Dios los lleva a niveles de poder y autoridad que jamás en su vida experimentaron. Dios los dota con dones sobrenaturales que van a hacer mucho más eficaces su guerra espiritual. Van a tener experiencias con la gloria de Dios tremenda ustedes. Y van a ver en el Espíritu las vidas que van a ir desatando y liberando de cárceles. Van a entrar a un rango de nivel espiritual tan fuerte, tan preciso y tan efectivo. Créanlo, intercesores. Esta casa tiene un grupo de intercesores que libran batallas por todos ustedes. Mientras que a veces ustedes están durmiendo, ellos están intercediendo por tu bendición. Hay gente que está librando batalla por tu vida, ¿sabías? Cuando estás pasando por pruebas y por luchas, decir, hey, no estoy solo en medio de esta prueba. Hay un grupo de hermanos en mi iglesia que están intercediendo por mí. Cuando estés pasando por problemas y dificultades, recordá que hay un grupo de hombres y mujeres que están intercediendo a tu favor y están librando batalla por tu victoria. Están ordenando al diablo que suelte tu familia. Están ordenando al diablo que retroceda en tu hogar. Hay tanto poder en la oración. Hay tanto poder en aquellos hombres y mujeres que se rinden a Cristo y entienden el potencial que hay en Él. Por eso el Señor hoy, mi iglesia amada, te está llamando a despertar, a convertirte en un hombre de oración, a convertirte en una mujer de oración, que comiences a pelear por tus victorias. Deja de andar pidiendo oración por ahí. No es tiempo de andar depresivo. No es tiempo de andar llorando. No es tiempo de andar pidiendo por favor alguien ore por mí. No, el Señor quiere levantarte a ti con poder, con autoridad,
para deshacer las obras del enemigo en tu casa, en tus generaciones. Madres que tienen que librar batallas por sus generaciones, por sus hijos, por sus nietos. Padres que tienen que librar batallas espirituales por sus hijos. Porque si el diablo no pudo contigo, sigue por tus hijos. Pero alguien en la familia se tiene que levantar y decirle: diablo asqueroso, hasta aquí llegaste. Me levanto en el poder del Espíritu Santo para deshacer tus obras. Y te ordeno que sueltes mi casa, sueltes mi familia, sueltes mis finanzas. Me levanto en el nombre de Jesús. Vencido está el diablo asqueroso. Alguien en la familia se tiene que levantar para cortar maldiciones generacionales. El diablo sabe cómo operar. Y hay demonios que vienen de generación en generación. Hay géneros diabólicos que corren por vía sanguínea y destruyen al padre, al hijo, al nieto, al tataranieto. Maldiciones. Gente que fue alcohólica. Mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, yo soy alcohólico. Demonios, espíritus inmundos que vienen por la vía sanguínea. Y si ese hombre no se levanta, sus hijos van a ser alcohólicos, porque esa maldición sigue. Mujeres que han sido abusadas, su madre fue abusada, ella fue abusada, su hija va a ser abusada si no se levanta a derribar esa potestad diabólica. Si no se levanta a desatar guerra contra ese demonio inmundo de abuso que arruinó la vida de la abuela, que arruinó la vida de la madre, que arruinó la vida de esa hija. Si no se levanta, ese espíritu inmundo tiene orden del infierno a destruir toda una genealogía familiar. Pero alguien en la familia tiene que levantarse, cansarse de la situación. Ningún víctima gana alguna batalla. Ningún víctima gana batallas. Solo aquel que se cansa de una situación. Solo aquel que dice: basta, diablo asqueroso. Yo no voy a vivir toda mi vida en la pobreza. Mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo soy pobre. No, se terminó. En el nombre de Jesús, toda generación de pobreza en mí se termina. Y en mí yo voy a ser bendecido. Y mis hijos van a ser bendecidos. Y mis nietos van a ser bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Aplaudir al Señor. Vamos. Alguien en la familia se tiene que levantar a desatar guerra espiritual. Alguien en la familia tiene que creer en el poder delegado por medio de Cristo sobre tu vida, sobre tu vida. Oh, Ramashekaramasaya. Hay ataduras que todavía tienen poder sobre tu vida, porque tú mismo tienes que levantarte a desatar guerra. Y que toda ligadura se rompa, toda atadura, toda cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús. Muchos esperan un culto de liberación para ser libre. Muchos esperan ir a un encuentro para ser libre. Déjame decirte, el Señor te está llamando a ti. Te está llamando al lugar secreto. Te está llamando a que te levantes en oración, en ayuno, en clamor y desates guerra contra ese espíritu inmundo que tiene cautiva un área de tu vida. Gente atada en su sexualidad, gente atada a la pornografía. Y Satanás tiene cautiva esa área durante años. Alguien en esa familia se tiene que levantar a desatar guerra espiritual. Ningún víctima gana batallas. Solo aquel que se levanta en el poder del Espíritu Santo, creyéndole a la palabra de Dios. Y dice: hasta acá llegaste, diablo asqueroso. Si mis abuelos no pudieron contra este espíritu inmundo, si mi papá y mi mamá no pudo derribar esta maldición, este principado, yo me levanto en el nombre de Jesús. Y ese espíritu inmundo se va de mi genealogía, se va de mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor, dale gloria, dale honra. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Aleluya.
Oh, bendito eres. El ayuno nos ayuda a vencer la incredulidad y desarrolla una fe fuerte. ¿Qué pasa cuando vos y yo entramos en ayuno? Número uno, se debilita el espíritu de incredulidad. ¿Saben qué? Los demonios se alimentan de acciones. Los espíritus inmundos se alimentan de pecados que nosotros ejercemos. Aquel que está atado a la pornografía, ese espíritu inmundo que tiene cautiva esa área, se alimenta y se fortalece cada vez que esa persona está mirando pornografía. Los demonios se fortalecen, necesitan fortalecerse. Cuando se debilitan, tocan la voluntad de una persona y los mueve a pecar. Como esa área está cautiva por ese espíritu inmundo, toca la voluntad de esa persona y la moviliza a pecar. Así se vuelve a fortalecer y no puede soltar esa vida. Puede estar en una atmósfera de gloria donde Dios se está moviendo y tal vez el deseo de esa persona sea ser libre, pero como esa área todavía está cautiva por Satanás, esa persona no es libre hasta que no renuncia de todo corazón. Por eso, Iglesia de Cristo, el Señor vuelve a remarcar tal vez verdades que ya escuchaste, pero es tiempo de ponerlas en práctica. Aquí hay jóvenes que Dios va a usarlos con una gloria tremenda. Aquí hay jóvenes, yo no sé si hay jóvenes, a ver, digan amén por lo menos. Jesús mío. Preguntar que están al lado, ¿sos joven, no? Aquí hay jóvenes que Dios va a usarlos con una gloria tremenda. Dios lo va a usar para salvar almas, para desatar vida. Pero es tiempo que se levanten a clamar. Se levanten en ayuno, se levanten en oración. Aquí hay mujeres que van a desatar bendiciones tremendas sobre sus hogares. Van a cambiar la historia de su familia. Aquí hay mujeres que van a cambiar la historia de su familia. Porque se levantan, en esta noche se determinan en el corazón. Gente que se cansó, basta. Diablo asqueroso, se terminó. Hasta acá llegaste, fracasado inmundo. Yo soy una mujer de Dios, escogida desde el vientre de mi madre, con un propósito eterno, y me levanto en el nombre de Cristo Jesús a desatar el poder del Altísimo. En esta noche hay mujeres que se determinan en el corazón, en el corazón, en el corazón, no en la mente, en el corazón. El Espíritu Santo trae determinación en el corazón, no en la razón, en el corazón. Aquí hay hombres que van a dejar una herencia tremenda a sus hijos. No material, espiritual. Porque en esta noche se determinan a vivir un evangelio tibio, a vivir un evangelio a medias tintas, y se levantan a convertirse en hombres de oración, de guerra espiritual, que desatan y libran batalla para su casa, para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Aquí hay hombres que se levantan en el nombre de Jesús y Dios los comienza a usar. Dios los comienza a introducir en el propósito que el Padre tiene con ellos. Yo lo creo. Yo lo creo. Se viene un tiempo tan poderoso para esta casa. Se viene un tiempo tan poderoso. Y no es solo para el liderazgo, no es solo para... No, es para tu vida. Es para la iglesia de Cristo. Es para cada familia. Es para cada hogar. Que comienza a tomar decisiones radicales. Que comienza a creerle a Jesucristo. Algo poderoso viene sobre tu vida de parte de Dios. El mismo Espíritu Santo comienza a moverte. Yo estoy hablando y muchos están sintiendo un fuego que le está quemando dentro. Es el mismo Espíritu Santo que está moviéndote, está inquietándote dentro tuyo. No eres cualquier cosa, eres un hombre de Dios. Que el Espíritu de Dios está despertando, que el Espíritu de Dios está despertando. ¿Alguien puede decir amén a esto? No eres cualquier mujer. Eres una mujer con propósito que el Espíritu de Dios en esta noche está despertando. Este 2018
no podés darte por vencido. No podés terminar en la ruina. 2018 no lo podés terminar en fracaso. 2018 no lo podés terminar atado por el diablo, esclavizado. 2018 no lo podés terminar en miseria, en pobreza. 2018 tenés que terminarlo en victoria, libre, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, tomando victorias, ganando glorias en el nombre de Cristo Jesús. 2018 tenés que terminarlo en gloria. Créelo en el nombre de Jesús. Créelo en el nombre de Jesús. No te resignes, no te acostumbres a lo que hoy estás viviendo. Dios tiene más para tu vida. Dios tiene mucho más. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, y ya vamos terminando. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni qué más, ni con fuerza, sino con qué, sino con qué, con el Espíritu de Dios. No es con tus fuerzas, no es por tus capacidades que tu familia va a salir adelante, no es por tus sermones, mujer, a tu esposo, que ese esposo va a cambiar, no es por tus sermones, mamá, que tus hijos van a cambiar. Es por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Por tus sermones, es porque el Espíritu de Dios comienza a obrar, porque una mujer se levanta en oración, porque un hombre comienza a levantarse en oración, y ahí está el poder de Dios obrando y cambiando lo que por nuestra fuerza no podíamos hacer. Intentaste 1000 maneras para salir adelante económicamente, pero no es por tus fuerzas, no es por tu experiencia, no es por tus capacidades, es por el Espíritu de Dios, que se activa ante la fe de un hombre que se levanta en clamor y en ayuno, que se activa ante una mujer que se levanta en oración y en ayuno. Ahí se activa el poder de Dios, y ahí comienzan a correr los milagros. Ahí comienzan a verse los milagros en la familia, en la economía, en la salud, en tus hijos. Ahí comienzan a correr cuando alguien se levanta, cuando alguien se determina en el corazón. El poder de Dios comienza a correr y los milagros comienzan a manifestarse. Declara ahí donde está 2018. Decláralo ahí fuerte. 2018 lo voy a terminar en gloria. 2018 yo tomo por la fe mis victorias. 2018 yo tomo a través de mi fe las victorias que estoy esperando, y lo termino en gloria. Lo termino en gloria en el nombre de Cristo Jesús. Aplaudile ahí al Señor. Aleluya. Bendito eres, Rey. Y último, Jesucristo mismo dijo en Lucas 19, he aquí os doy potestad de aullar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? ¿Alguien sabe qué significa potestad? Potestad significa poder y autoridad. Jesucristo mismo dice: he aquí yo te doy poder y autoridad. Yo te doy poder y autoridad para cambiar toda situación, para traer cambios a tu matrimonio, para traer cambios a tu finanza, para traer cambios sobre tus hijos. Yo te doy poder y autoridad. Yo te doy poder. Úsalo, créelo, levántate en el nombre de Jesús. Aplaudile al Señor, aplaudile, y dale gloria. Ponete de pie ahí donde estás, ponete en pie. Y mientras que estás aplaudiendo, decirle: Padre, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Vamos a levantar tus manos al cielo y comienza a hablar con el Señor.